en libros como Levítico encontramos algunas leyes de salud que tenían que ser observadas cuidadosamente para que el pueblo de Israel pudiera estar en un estado de pureza ceremonial y pudieran acercarse a Dios para ofrecer las ofrendas y los sacrificios que el Señor pedía. En algunas de estas leyes encontramos que el sacerdote tenía que observar cuidadosamente a las personas que presentaran ciertas características y determinar si era necesario que estas personas fueran aisladas o separadas del pueblo. Cuando la salud de las personas no mejoraba, entonces no solamente eran aisladas temporalmente, sino que tenían que ser consideradas inmundas, y eso implicaba la separación absoluta del pueblo de Dios. Aunque estas leyes han beneficiado mucho y han ayudado a mejorar la salud, el propósito de estas leyes no era esencialmente médica. Cuando nosotros vamos a estas partes de las Escrituras, solemos entenderlas a la luz de nuestro tiempo, con nuestros lentes de la medicina, con los lentes de la ciencia, y pensamos que el único propósito era de salud, mantener la salud física del pueblo. Pero cuando leemos los textos nos damos cuenta que los encargados de hacer estas revisiones eran los sacerdotes. Así que el asunto de las leyes tenía que ver más con aspectos religiosos que médicos, que de salud, y con aspectos más de la relación con Dios que con los asuntos de la medicina solamente. Podemos ser muy beneficiados al seguir estas leyes, pero si olvidamos el verdadero propósito, tendemos a pasar por alto el verdadero significado de estos textos. Actualmente, con respecto al tema de la pandemia que ha azotado a varias partes del mundo, algunas personas, algunos cristianos han regresado de estas partes de las Escrituras y han señalado la importancia de la cuarentena. Pero ¿cuál es la diferencia entre la práctica de la cuarentena actual con lo que nos enseña la Biblia? En primer lugar, tenemos que ver que el tema que nos enseña la Biblia tenía que ver con un aspecto religioso. En segundo lugar, solamente los enfermos eran aislados. Las personas sanas no eran puestas en cuarentena o no se les mandaba a quedarse en sus casas como actualmente se está tratando de imponer a la sociedad. Así que nosotros tenemos que comprender cuál era el propósito. Desde luego que en el Antiguo Pacto la necesidad de la salud del pueblo era indispensable porque el Mesías aún no había llegado. Y desde luego que nosotros tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que aprender a hacer buen uso de todos los recursos que tenemos para guardar nuestra salud. Pero también, al entender el tiempo que estamos viviendo, entender que Jesús, que el Mesías prometido, ha venido, también podemos comprender mejor el propósito de las leyes que están registradas en el Antiguo Testamento. Tenemos entonces una gran responsabilidad, pero también tenemos que aprender que nada se compara la actual disposición de los gobiernos de mantener a las personas encerradas en sus casas, sobre todo a quienes están sanos, con las disposiciones del Antiguo Testamento, donde se demandaba que solamente el sacerdote era el que podía determinar lo que tenía que hacer la persona que estaba enferma. Solamente los enfermos eran aislados y solamente ciertas personas con determinadas características eran las que estaban o tenían que ser aisladas. El pueblo sano, el pueblo limpio, podía acercarse a la presencia de Dios, podía tener comunión unos con otros y podían adorar a Dios en el templo del Antiguo Pacto. Es entonces prudente, es necesario que aprendamos a hacer esas diferencias y a no confundir o no pensar que lo que se está haciendo en la actualidad tiene una base bíblica. Dios les bendiga.